Ya está aquí con nosotros. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, qué gusto saludarlos. Buen día a Y todos y un saludo a todo tu público. muchas gracias. Oye, pues este asunto, no nos cabe la menor duda de que ese fondo para el bienestar, pensiones para el bienestar o bienestar para las pensiones o lo que sea, va a concretarse, ¿no? Es un regalote preelectoral así para que la gente llegue gustoso y henchido de gracia y de agradecimiento. Le decía, señor presidente, muchas gracias porque usted es el único presidente en este país que se ha preocupado por los viejos y yo le doy mi voto incondicional a su alumna, Chirión. Así faltaba más, Chile. Oye, pero en el transcurso hay mucho desaseo, ¿no? Creo que, o sea, no, bueno, hay muchas cuestiones que no se han respetado hasta el momento, ¿no? Mira, una reforma de pensiones en cualquier país del mundo supone o supondría, tendría que suponer una discusión profunda, ya que se trata, cualquier reforma que toque las pensiones, se trata de una reforma que va a tener consecuencias de mediano y largo plazo para el país, para los países. Entonces, las reformas pensionarias en el mundo se discuten meses en el Congreso, primero meses en el Ejecutivo, luego meses en el Congreso, y hay siempre cambios a las iniciativas, sugerencias, propuestas alternas, complementarias, incluso en contra. En este caso, en esta discusión, lo que tenemos es una propuesta de hace una semana, no hay discusión alguna más allá de algún pequeño detalle que ha reconsiderado el partido mayoritario en el Congreso, Morena, y se apresta hoy a aprobarla en la Cámara Baja y seguramente la próxima semana en la Cámara Alta. Entonces, eso nos dice mucho, Eduardo. Nos dice mucho de el momento en el que se propone, a cuarto para las 12 de las elecciones, nos dice mucho de la discusión que pretende llevar a cabo el presidente, porque esta es una iniciativa del presidente. No nos vayamos con la finta que esto es una iniciativa de Ignacio Mier o de Ivonne Cisneros. Es una iniciativa que proviene del Ejecutivo y que tiene el visto bueno del Ejecutivo, del presidente, y que la quieren aprobada en fast track por una simple razón. Porque el presidente quiere anunciar, una vez que se apruebe en el Senado, que en ese mismo instante va a empezar a darle el copete a las pensiones en México. Cosa que es falsa, por cierto, Eduardo, porque la ley establece que hay que conformar el fideicomiso, el fondo, que va a estar, digamos, administrado dentro del Banco de México, pero hay que crearlo y crearlo va a tomar por lo menos un año porque necesita reglas de operación, necesita todo. Pero el presidente va a decir que a partir de mayo le van a empezar a dar el copete a las pensiones de los trabajadores. Entonces, eso de ahí pues ya te da una idea de cuál es la intencionalidad detrás de esto, por qué la prisa, por qué 7 semanas antes de las elecciones, por qué no ha revelado el gobierno ninguna cifra de cuánto va a costar en el futuro esta iniciativa, porque no es ahorita. El problema, Eduardo, es que no es hoy. Este presidente se va a su rancho en 4 meses, pero, pero, vendrán otros presidentes que tendrán que asumir la responsabilidad de la promesa que hizo este presidente. Y la promesa que le está haciendo a los mexicanos es absolutamente impagable y es confusa y es falsa. Le dice a todos los mexicanos, te voy a dar 100% de tu pensión y sugiere, aunque no viene así en la iniciativa, que será una pensión de hasta 16,000 pesos. Y esto no es así, no es así. Entonces, por donde se le ve a Eduardo, una iniciativa que compromete la viabilidad de las finanzas públicas de mediano y largo plazo. Claro, ya no va a estar este presidente ni ninguno de los creadores de esta iniciativa para responder cuando eso ocurra, que se hace fast track 7 semanas antes de las elecciones, cuyo financiamiento proviene, esto es absolutamente inaudito. Resulta que el gobierno le promete mejores pensiones a uno
con dinero de otros, que es, sí, abandonado. Si tú quieres, habría que entender por qué está abandonado y por qué el gobierno no hizo una campaña de comunicación previa para advertir a todos los que no están recogiendo su dinero en la Afore, que lo recojan, que vayan por él. Y en vez de hacer una campaña de comunicación, que este gobierno se caracteriza por tener una buena comunicación con la gente, no, se llevan el dinero. Y con el dinero de los más vulnerables, es decir, de aquellos que no saben que tienen una cuenta de Afore, se le va a pagar mejores pensiones a otros. Una cosa absolutamente injusta y además, reitero, se están generando falsas expectativas de muy peligroso, digamos, en el mediano y largo plazo, van a ir los trabajadores de Afore con Afore y van a decir, oiga, pero a mí me prometieron 100% de mi salario. Oiga, señor, pero ¿sabe que usted no tiene derecho de pensión? ¿Por qué no tengo derecho de pensión? Porque no alcanza las 1000 semanas de cotización que requiere la ley. Oiga, pero el presidente a mí me dijo que yo tenía que tener una pensión del 100%. No, pues ¿sabe qué, señor? No, usted no le corresponde eso. Va a generar mucho desánimo en el mediano y largo plazo. En fin, son una serie larga de implicaciones que no estamos discutiendo y que, claro, la prisa legislativa de tener esto aprobado para con carácter político electoral, pues todo está siendo relegado por parte de los legisladores. Como tú bien lo señalas, hay una serie de números que no se conocen. Por ejemplo, y bueno, estamos bordando en vacío porque no, la información no la tenemos a la mano, pero lo entiendo así. ¿A alguna idea de cuántos mexicanos tendrían derecho a esta pensión del bienestar? O sea, Mira, el, el gobierno está diciendo que hay 45 millones, fíjate la contradicción de los números. sí, Resulta que hay 73 millones de mexicanos con una cuenta Afore. 73 millones. sí, Pero resulta que el partido Morena y el gobierno mismo está diciendo que esto va a beneficiar a 45. ¿Quién sabe por qué 45? Pero 45,000. Supongo que se refieren a los trabajadores que están registrados ya en una Afore, porque hay un número muy importante de mexicanos que están en estos momentos asignados, es decir, que todavía no eligen Afore. Pero en sí, teoría también a ellos eventualmente se van a claro, registrar. sí, Eventualmente se van a registrar. Bueno, sí. supuestamente a 45 millones de beneficiarios. Pero sabemos bien, quienes hemos estudiado este sistema y hemos estado al lado del sistema, que de esos 45 millones, muchos de ellos no van a alcanzar las 1000 semanas de cotización que se requieren en la ley para poder acceder a una pensión. Y entonces hay un cálculo que hizo el Infonavit, que está detrás, por cierto, el Infonavit de la propuesta, Sí, de que más o menos habría unos 20 millones de beneficiarios de aquí al año 2050. Unos 20 millones de beneficiarios, que es menos de la mitad de lo que está prometiendo el gobierno y una tercera parte del total de mexicanos que tienen una cuenta Afore. Y a esos supuestamente se les daría un copete de pensión que es bien importante aclarar, que no es para que alcancen 16,000 pesos como sugiere el presidente tramposamente, sino es para darles un copete de pensión para que alcancen el 100% de su salario. Es decir, iban a tener una pensión del 70-80% de su salario y ahora les vas a dar un aumento, un ligero aumento a su pensión para alcanzar 100%. Entonces, si tú ganabas 6,000 pesos al mes o 7,000, te vas a llevar 7,000, no te vas a llevar 16,000. Y ahí empiezan todas estas confusiones que van a generar un enorme descrédito en el futuro con el sistema de pensiones. Lo aseguro y está a la vista de todos y sin embargo, pues nadie parece importar. oye, ahora, el dinero, ¿de dónde? De dónde arrancamos? ¿De dónde sale el dinero para arrancar? El origen del dinero van a ser las cuentas abandonadas ¿Y, de, y alcanza eso? bueno, evidentemente que no. Más o menos se estima que en dinero abandonado hay unos 30,000
o hasta 40,000 millones de pesos. ¿De acuerdo? Yo Sí. creo que es más cerca a los 30 y el presidente infló la cifra, pero ponle tú que sean 40,000 millones, Eduardo. Ahorita no hay problema. El número de trabajadores que se está pensionando de la generación Afore es muy pequeño, prácticamente nada. Creo que son 200,000 trabajadores al año. Ahorita no va a haber problema. El problema es en el futuro. De esos 200,000 vamos a pasar a 2 millones, 3 millones de personas retirándose anualmente. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a alimentar el fondo en el futuro? No tanto qué va a alimentar el fondo ahorita, en el futuro. Y ahí está la duda. Supongo que están asumiendo, para hacer el cálculo, que va a seguir habiendo muchas cuentas abandonadas. Es decir, la proyección del gobierno es que mucha gente va a seguir abandonando su dinero. Fíjate nada más. En vez de preocuparse por que se lo regresen, está diciendo, no, mi cálculo es que haya mucha gente que no recupere su dinero. A eso está apostando el gobierno Pero implícito. eso es desde mi punto de vista, es lo menos probable. Bueno, esperemos que haya pocos, pero fíjate, si hay pocos, entonces les va a faltar dinero. Sí. Si hay muchos, van a tener dinero, pero mucha gente va a abandonar su dinero. Entonces es una situación perder-perder. Si hay muchos trabajadores que abandonan su dinero, mal, porque eso quiere decir que los más vulnerables están dejando su dinero sin reclamar. Pero si hay pocos trabajadores que abandonen su dinero, el gobierno no va a tener dinero para pagar esto. Y entonces nos está diciendo el presidente, tramposamente también, que no se preocupen porque van a estar las utilidades del Tren Maya y que el instituto para devolver al pueblo lo robado y cosas así que son absolutamente falaces. Ahí no va a haber dinero, de hecho va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas en el Tren Maya, va a haber pérdidas en Mexicana del Bienestar, eternamente. Nunca van a tener utilidades esos proyectos. Entonces, pues ¿de dónde va a venir el dinero? Asumo que el gobierno está proyectando que va a seguir habiendo mucho dinero abandonado en el futuro. Es una apuesta, híjole, muy delgada y muy arriesgada, porque si no, si no, pues vas a tener que ingeniártela o asumes deuda, no, si no, ¿cómo? En efecto, vas a tener por eso es del compromiso para las siguientes administraciones. Es un perfecto ejemplo de lo que es una medida cortoplacista que compromete el mediano y largo plazo en materia fiscal. A eso se le llama populismo. Populismo. Un presidente que se está a 4 meses de despedirse, que faltan 2 meses para las elecciones, menos de 2 meses, mes y medio, y entonces toma una medida cortoplacista, efectista políticamente, que puede tener una repercusión en el electorado, pero que no le importa comprometer el mediano y largo plazo. Y la gente que ideó esta iniciativa, que además la conozco bien, seguramente le están diciendo al presidente, no se preocupe, porque ya veremos, ¿no? Ya veremos a ver cómo alimentamos esto. Estoy asumiendo que piensan que va a capitalizarse el fondo, es decir, que va a generar rendimientos a lo largo de las próximas décadas y eso va a seguir alimentando el fondo. Muy bonito, está muy bien, pero déjame darte un dato. Las Afores tienen hoy 6 billones de pesos. Ujú. 6 billones de pesos. Llevan 27 años administrando las cuentas del ahorro de los trabajadores y en 27 años se han Ujú. generado, vamos a llamar, 3 billones de pesos de rendimientos, es decir, se ha capitalizado al doble el fondo. 3 billones, ahora hay 6 a través de los rendimientos de los pasados 27 billones, de los pasados 27 años. 27 años. Bueno, hagamos una proyección generosa, porque este fondo no va a generar los mismos rendimientos que las Claro, AFORES, va a generar claro, menos. por supuesto. Hagamos una proyección generosa y digamos que en los próximos 25 años, de aquí al 2050, se va a duplicar el monto de los recursos que hay dentro de este fondo. Pues partes de 40
Ponle tú que vas alimentando un poco a poco al fondo. En el mejor de los escenarios, en el mejor de los escenarios, en el 2050, pues tendrás, ¿qué te gusta? 500,000 millones de pesos. Eso no va a alcanzar para pagar el copete de las pensiones. En fin, no nos han revelado los datos. Hay un pequeño capítulo en un reporte del Infonavit que ha sido poco difundido. El gobierno no ha dicho que es de él, vamos a llamar así. No hay información de la Secretaría de Hacienda de cómo se hizo esta proyección. Sabemos que en valor presente, Eduardo, esto, según lo que dice la iniciativa constitucional que presentó el presidente el 5 de febrero, esto va a costar 7 billones de pesos, 7 billones de pesos en valor presente, es decir, a lo largo de los próximos 30 años. Entonces, grandes dudas del financiamiento del sistema y cómo se van a pagar. Ponle tú que eres tú, déjame nada más darte este dato. Sí, Tú eres Eduardo Torreblanca, tienes tu dinero en la Afore, por la razón que sea. Vamos a suponer que te fuiste del país 10 años, regresas a los 71, no has reclamado tu dinero, tu cuenta está inactiva porque ya no estás trabajando formalmente, pero no estás. ¿Cómo te van a devolver tu dinero? Dice el gobierno que tú no te preocupes, Eduardo, que tú acudes al Fondo del Bienestar y que te van a dar tu dinero de regreso como te correspondía. Sí, nada más que ¿con quién? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cómo garantizar que hay dinero para pagarte tu dinero? ¿Cómo garantizar que no te van a meter en un laberinto burocrático para darte tu dinero? Que además conocemos, somos expertos los sí. mexicanos en crear monstruos burocráticos. Quiero ver cómo se le va a devolver el dinero a aquellos que sí reclamen su dinero. Pues sí, está lleno de irresponsabilidad esta iniciativa, ¿no? Qué barbaridad. Desafortunadamente sí, y otra vez son las prisas electorales, es una medida electorera. O sea, yo no estoy en contra y nunca podría estar en contra de que se le pague mejores pensiones a los trabajadores, pero entonces hagamos una reforma bien pensada, de mediano y largo plazo, que atienda los problemas estructurales de nuestro marco pensionario, que son muchos, porque otra cosa que no se dice en esto es que solo atiende a la generación Afore, ¿de acuerdo? Solo atiende a la generación Afore. Pero 6 de 10 no están en las Afores. 6 de 10 no están en las Afores. Entonces, nos estamos preocupando por un universo importante, pero chiquitito de la población mexicana, y esto va a comprometer recursos públicos. No hay duda, esto va a costarle al Estado mexicano más aportación en una situación donde ya Sí. las finanzas públicas están muy Muy estrechas, comprometida, sí. muy comprometidas por el tema pensional. Y un asunto que ya quisiera, por último, considerar o escuchar tu consideración, este, pues ahora sí que se frieguen los que son informales más, porque pues, ellos no en ningún lado pintan en esta iniciativa, o sea, no se va a dar ningún tipo de apoyo a los trabajadores que estén en la informalidad y que por ende no tienen ningún tipo de ahorro para el retiro, ¿no? Bueno, a ver, obviamente también de manera, califico yo de irresponsable, este mismo gobierno ha estado aumentando de manera muy importante el apoyo a los adultos mayores. Y digo irresponsable porque está muy bien darle más apoyo a nuestros adultos mayores, que al cumplir 65 años tienen derecho a esto que se conoce como la pensión de adultos mayores, que no es una pensión, es un apoyo donde te dan 3,000 pesos al mes, hoy. ¿Ok? Y es irresponsable digamos, ahí estás atendiendo a los informales. Es decir, estás asumiendo que esas personas, 6 de 10, Sí, no tienen nada más y van a acceder a esto. sí. El problema es que comprometiste para siempre las finanzas públicas con este aumento irresponsable del apoyo de adultos mayores. El programa era de 40,000 millones de pesos en el 2018. Hoy es de 500,000. Y eso va a ser una bola de nieve que está creciendo, creciendo, creciendo,
y que va a comprometer fiscalmente al país por las próximas décadas. Entonces, ya tenías una enorme deuda de pensionaria de la generación anterior a las AFORES. Le sumas la deuda de la programa de adultos mayores, que es una bola de nieve que va a crecer a lo largo de los años. Y ahora le estás poniendo una tercera bomba fiscal a los gobiernos futuros, con una promesa impagable de darle mejores pensiones a la generación Afore. Pues es una... Y todavía hay gente que califica a este gobierno de responsable fiscalmente. Qué barbaridad. Bueno, seguiremos, seguramente seguiremos atendiendo este tema que es muy importante en la medida que vayan surgiendo las informaciones que ahora no se tienen. Y por lo pronto yo te agradezco, Carlos, que mucho, te agradecemos mucho que tenga la gentileza de explicarnos con manzanitas por qué esta iniciativa, pues lamentablemente no tiene pies ni cabeza y significa un compromiso de largo plazo que tendrán que asumir los gobiernos solo para que garantizar que ahora haya iluminados agradecidos que decidan agradecer en el voto, en el proceso electoral, la labor de justicia del actual gobierno federal, que bueno, ya vemos, sobre todo que, ¿sabes quién va a pagar eso? Ah, por supuesto, Ya sabemos. ya sabemos. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto, gracias. Hacemos una pausa.